y el más importante es la distorsión. Luggage on my way to your country. La verdad que venía pensando ahora hacia este cuarto encuentro de competitividad sobre el tema del capital social y revisando en las horas de la tarde mi discurso, que además creo que es un buen discurso, hecho con la ayuda de la ministra y otros miembros del gobierno. Creo que más que leer en el día de hoy, voy en todo caso, a transmitirlo a través de la Secretaría de la reunión, a improvisar. Improvisar, pero en un sentido distinto, no que hoy hable el presidente, sino ir a los empresarios. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de reunirnos, como en la tarde de hoy, y poder hablar de los temas que verdaderamente nos interesan o en los cuales hay inquietudes o preocupaciones por parte de los distintos sectores, especialmente los reunidos hoy aquí, no solamente donde están representados todos los gremios, sino lo más granado y lo más importante de nuestro sector industrial? Y si tenemos que hablar de competitividad, creo yo que tenemos que comenzar por el tema de la paz, porque ese tiene que convertirse como el elemento fundamental dentro de la agenda de competitividad. Y por eso llevamos 2 años empeñados y trabajando en este proceso. Y por eso quiero compartir con ustedes lo sucedido la semana pasada en Los Pozos y en la zona de Extensión, y lo que se viene sucediendo en otros lugares, como en el caso del sur de Bolívar. Y me gustaría empezar hoy aquí, después de oír a nuestro amigo Alejandro, decirle que María en todo caso nos ha acompañado hasta en los foros internacionales con muy buenos resultados, pero compartir una anécdota de la reunión de la semana pasada en Villa Colombia, la Nueva Colombia, en Los Pozos. Cuando tomamos la decisión de darnos un receso, después de un diálogo en que llevábamos 2 horas con Manuel Marulanda, para almorzar, estábamos reunidos, quienes me acompañaban, el alto comisionado y el secretario privado, y estaba reunido, lógicamente, los representantes que había escogido Manuel Marulanda para estar en la reunión, es decir, estaba el propio Marulanda, Jorge Briceño, el Mono Jojoy, Joaquín Gómez y Alfonso Cano. Entonces me dio por hacerle una pregunta a Jojoy. Dije, oiga, aquí el alto comisionado me ha contado que usted tiene una yuca buenísima aquí en la Macarena, que usted está sembrando una yuca muy buena. Sí, sí, presidente, yo tengo una yuca buena y tengo un costal para que usted se lleve. Creo que Camilo la conoce bastante bien, la ha probado. Y es muy buena yuca, presidente. Ah, bueno. ¿Y qué más siembra? No, también tengo plátano y tengo maíz. Ah, interesante. En la Macarena, sí, en la Macarena. Y me dice también el comisionado que a veces en los almuerzos le da cachama, que usted tiene buena cachama aquí en esta área. Me dijo, sí, presidente, definitivamente la cachama sí es lo mejor que tengo yo. Y le dije yo, eso precisamente es lo que yo denomino desarrollo alternativo. Pues bien, hemos venido trabajando 2 años por la paz y creo que es mucho lo que se avanzó en nuestra reunión de la pasada semana. Estaba releyendo ahora el acuerdo de Los Pozos, firmado con Manuel Marulanda, y quería compartir con ustedes lo que considero yo que es lo más importante. Lo primero fue ratificar la voluntad de continuar el proceso de paz a través de una solución política al conflicto armado. Creo que ese es un elemento que tenemos que resaltar, porque yo creo que la política siempre hay que verla en perspectiva. Localicémonos hoy en un escenario y un espacio totalmente distinto al que hubiera sucedido si no llegamos al acuerdo que logramos en Los Pozos. Segundo, y creo que, perdona que en este primer punto del acuerdo, resaltar porque claramente lo dejamos consignado, el de procurar construir una Colombia en desarrollo
y con plena justicia social. Precisamente buena parte de lo que es este seminario, el capital social. Segundo, ¿cómo podemos buscar los mecanismos para llegar a unos acuerdos humanitarios? Porque el país simplemente estaba restringido a la lucha contra el paramilitarismo. Pero ¿qué pasaba con el secuestro? ¿Qué pasa con el reclutamiento de niños? ¿Qué pasa con la población civil que debe estar excluida del conflicto? ¿Qué pasaba con el ataque a la infraestructura? Entonces, en buena parte lo que quisimos fue generar un paraguas que nos permitiera que todos estos temas en los cuales el país está preocupado, pudiéramos generar un mecanismo de recomendaciones para ser llevado a la mesa de negociación y de ahí poder sacar conclusiones que nos permitan llegar a acuerdos humanitarios. Y por eso concluimos en que deberíamos invitar personalidades colombianas de altísimo nivel a que por fuera de la mesa, sin prevención, se pudieran hacer recomendaciones a la mesa, reitero, para que muy rápidamente pudiéramos avanzar en estos objetivos. Hablamos de descongelar el diálogo, hoy culminó la primera reunión después del descongelamiento. Acordamos hablar, y es la primera vez en que no se ha querido resaltar, no sé por qué, los medios de comunicación, en que se entre a discutir ya claramente el cese al fuego y de hostilidades, que por primera vez las FARC firman con el gobierno, por primera vez en la historia, se firma por parte del movimiento revolucionario la posibilidad de llegar a un cese de fuego y cese de hostilidades. Hablamos igualmente del mecanismo que evitara que se interrumpiera la mesa de negociación, porque es muy difícil entender que en medio del conflicto, cuando estamos discutiendo el tema de paz, sigamos confrontando los temas de la guerra. Y entendemos que para los ciudadanos del común y corriente es muy difícil ver a unos negociadores sentados en una mesa discutiendo temas de la agenda y al mismo tiempo utilizando cilindros de gas contra las poblaciones o las pescas milagrosas o volando la infraestructura o atacando la población civil. Desafortunadamente la FARC escogió ese camino. Nuestra propuesta fue hacer un proceso de paz en paz y no de paz en medio del conflicto. Pero se tomó esa decisión, entonces tenemos que entender que por fuera de la zona de distensión seguimos nosotros librando una batalla en la defensa de nuestras instituciones, pero que por esa misma manera tenemos que buscar mecanismos para que la mesa continúe trabajando, y por eso coincidimos en crear un mecanismo que nos permitiera hacer análisis de esas situaciones que se vienen presentando por fuera de la mesa, pero que no nos volviéramos a parar de la mesa de negociación. Igualmente, nosotros presentamos al país el tema de que, así como hay preocupación internacional y nacional, especialmente sobre el tema de la zona de distensión, existiera también un mecanismo de información. Por eso yo tomé la decisión, de manera unilateral, de recorrer la zona de distensión, de presentarme sin aviso alguno. Estuvimos en la Uribe, estuvimos en la Macarena y estuvimos en San Vicente de Caguán hablando con la población, preguntándole a ellos directamente qué estaba sucediendo. Llegar de improviso, lo primero que teníamos que hacer, que no existiera ninguna preparación para poder compartir con las comunidades. Y oímos sus quejas y sus inquietudes, que fueron igualmente transmitidas precisamente en los pozos. Por ejemplo, en la Macarena tuvimos la posibilidad de que un candidato a una alcaldía nos mencionaba que no se podía inscribir porque estaba presionado. Ese tema lo llevamos a la mesa. O lo que sucedió en Vistahermosa, que no se dejaron o no se pudieron celebrar elecciones. Claramente el secretariado Marulanda ha dicho que esa no fue una orden del secretariado, que el proceso político va en marcha y que van a llamar la atención al comandante de los frentes que no dejaron celebrar las elecciones para elegir, en ese caso, concejales y votar por el gobernador. Entonces creo que hay también la posibilidad de que se informe mensualmente sobre estos temas. Igualmente, creo que también era muy importante el invitar a la comunidad internacional, porque por primera vez, también en el caso de las FARC, distinto al Ejército de Liberación Nacional, la comunidad internacional se podía hacer presente. Y aquí quiero resaltar precisamente la colaboración de nuestro conferencista de hoy y el hermano pueblo de Suecia, que
especialmente de los empresarios suecos, que fueron los que promovieron el primer viaje de las FARC con el gobierno el año pasado en su gira internacional. Para mí ese fue uno de los aspectos más importantes de la negociación, porque por primera vez pudieron salir las FARC a oír de primera mano también lo que el mundo estaba pensando de sus acciones y de sus actuaciones, conocer de primera mano el cómo y de qué manera hoy la comunidad internacional estaba percibiendo el tema de la paz. Por ejemplo, había temas de la agenda que eran prohibidos tocar en la mesa mientras que no llegáramos a un acuerdo. Temas como el secuestro, temas como la exclusión de la población civil del conflicto. Y aquí me puede corregir nuestro anfitrión, en que la primera reunión que organizaron los empresarios suecos, cuando lógicamente el gobierno y las FARC invitaban a invertir en Colombia, a que pudiéramos precisamente generar los mecanismos para nuevos negocios, la lógica respuesta de los empresarios era: ¿y cómo voy a ir a invertir si usted me secuestra a mi gente, o nos vuelan las torres de energía, o no podemos transitar por las carreteras de Colombia? Y en muchas ocasiones la primera reacción fue de rechazo, muy agresivos, muy fuertes, pero en la segunda o tercera oportunidad que ellos tuvieron de ver que la comunidad internacional y especialmente los sectores, especialmente el sector privado era tan agresivo en estos temas, comenzaron a recapacitar y a hacer un análisis de su posición frente a la comunidad internacional. Hoy estamos globalizados, yo les he venido reiterando a ellos, y el que la comunidad internacional hoy esté participando dentro del proceso de paz y que se le abra las puertas en el caso de las FARC, que por lo menos una comisión de la Unión Europea pudiera venir y pueda venir en los próximos días, el 8 de marzo, a la zona de distensión a hacer ellos su propio análisis. Yo lo considero que es uno de los elementos más importantes, porque así también hemos tenido oportunidad de expresárselo a ellos. La comunidad internacional no está apoyando a Andrés Pastrana. La comunidad internacional no está apoyando al gobierno de Andrés Pastrana. La comunidad internacional lo que está apoyando hoy es un proceso de paz de los colombianos. Y por eso están dispuestos a trabajar y aportar para que podamos buscar la reconciliación y llegar a acuerdos en un proceso de paz entre la insurgencia y el gobierno, que eso es lo fundamental. Y por último, yo creo que hay otro tema que es muy importante, o dos temas adicionales que son importantes, y es hacer una evaluación también cómo quedamos con el Frente Común por la Paz y la Violencia en la mesa de negociación, que estén sentados los distintos miembros del Frente Común, representativos de las distintas fuerzas políticas, pero igualmente coincidimos en invitar a los escépticos, a quienes no creen en el proceso, a quienes tienen sus dudas, a quienes tienen sus preocupaciones, a quienes quieren hacer comentarios frente al proceso de paz. Y por eso hemos dicho que sea ahí también en la mesa y a través del diálogo como podamos nosotros comenzar precisamente a hacer esa evaluación, y que sean todos aquellos colombianos que de una u otra forma pues tienen sus inquietudes, sus preocupaciones, que puedan ir a compartir ahí mismo en la mesa de negociación con ellos. Y por último, un tema que también yo considero fundamental, que fue el de la erradicación de cultivos ilícitos, en que la FARC no se opone al programa de erradicación manual, en que las FARC están dispuestas a apoyar el proceso de erradicación manual de cultivos ilícitos en las zonas donde ellos tengan presencia, y de la mano trabajar y aportar en un tema también como el del medio ambiente, en el que podamos proteger, el que podamos hacer inversiones y el que podamos invitar a la comunidad internacional a planes y programas de esta naturaleza. Eso fue lo que hicimos en Los Pozos, y ponerlos a trabajar. La verdad, como dijimos, por lo menos 3 veces a la semana tiene que estar trabajando la mesa, tienen que tener documentos, y todo el esfuerzo que vamos a concentrar el gobierno y las FARC en este último proceso, en este último año y medio que nos resta de nuestro gobierno, es el que podamos comenzar a generar acuerdos de la mesa, para poder de esta manera consolidar y generar de nuevo confianza en el proceso de paz que se está siguiendo. Y fíjense, hoy se culmina la primera reunión de la mesa, y hemos coincidido hoy ya en 10 o 11 puntos de los 13.
simplemente para decirles a ustedes como buenas nuevas, se ratificó hoy otra vez la voluntad de las partes de buscar la reconciliación nacional a través de la solución política negociada al conflicto. Se reafirma. En segundo, se han retomado los temas sustantivos de la agenda, el cese de fuego y de hostilidades, y para ello se acordó el siguiente plan de trabajo. El miércoles 21 se inicia el estudio del tema crecimiento económico y generación de empleo, y se va a trabajar ya sobre el segundo bloque de audiencias públicas en el tema de distribución del ingreso y desarrollo social. Los días 22 y 23 se harán las explicaciones, ojo, respectivas por cada una de las partes con relación a las propuestas de cese al fuego y de hostilidades, los próximos 22 y 23. La mesa extiende su invitación a las fuerzas políticas firmantes del Acuerdo de Caquetá, y en buena parte es el Frente Común por la Paz contra la Violencia, para reunirse el 28 de febrero, con el fin de informarles de la evaluación del proceso. En el mismo sentido, lo habíamos dicho, se amplían los cupos del Grupo de Apoyo Político para las fuerzas independientes con representación en el Congreso y otro para el Frente Social y Político que participe en esta reunión. Se acuerda para el 8 de marzo la audiencia pública internacional, los mismos que estuvieron presentes el 29 y 30 de julio del año 2000, y se extiende o se amplían las invitaciones a Perú, Chile, Ecuador y Panamá. Será el coordinador de esta invitación dos países europeos que van a actuar como facilitadores. Se acuerda crear la comisión de la mesa auxiliar para los temas que veníamos planteando sobre cómo resolver los temas en el conflicto, en los que están por parte de la mesa de negociación del gobierno Monseñor Giraldo y por parte de la FARC Andrés París. La mesa dio comienzo también al análisis de las propuestas sobre los mecanismos para la evaluación e información de la zona de distensión, para el tema cómo y de qué forma podemos nosotros hacerle un seguimiento a las denuncias que se presentan en la zona de distensión, y en la próxima reunión se tomará la decisión al respecto para buscar los mecanismos, firmado por todos los participantes. En buena parte, fíjese que en tan solo una semana se ha logrado ya avanzar en temas que son fundamentales para volver a generar confianza, adicionalmente a las expresiones hechas por las FARC con la liberación de los 60 niños hace 2 días para excluirlos del conflicto, con relación a las informaciones que se han tenido del cese de utilización de los cilindros de gas frente a la población civil, y nosotros aspiramos a que podamos avanzar en temas tan fundamentales como el de la no voladura de la infraestructura y el tema de la exclusión de los menores aún con un compromiso mayor, no secuestros, y lógicamente el de las pescas milagrosas también como un elemento perturbador para todo el proceso de fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, como dije, yo creo que hay una nueva esperanza y estamos buscando mecanismos que nos permitan a nosotros pues consolidar el proceso de paz. Por otro lado, estamos hablando hoy sobre el tema del Ejército de Liberación Nacional con las comunidades del sur de Bolívar. Este es un proceso que, distinto al iniciado por las FARC, hoy tenemos un reglamento, como todos ustedes lo han tenido oportunidad de leer, claro, preciso, que tiene como elemento fundamental la garantía de los derechos de los ciudadanos en esta zona del país, en que diría yo que más que nunca hoy, precisamente si se llega a presentar cualquier violación a los derechos de los ciudadanos de esta región, no solamente está actuando el gobierno nacional a través de una comisión de verificación nacional, sino que por primera vez las denuncias que se puedan presentar de la violación de los derechos ciudadanos en esta zona no solamente vienen hacia el gobierno, sino también hacia la comunidad internacional que está dispuesta a actuar como verificador de este proceso. Que estamos trabajando con la comunidad internacional, especialmente con Europa, para hacer las inversiones en los sectores más pobres y más marginados de estos municipios, en que está dispuesta la comunidad internacional a invertir en planes y programas y en proyectos. Entonces, ahí hay, en este caso, un proceso que ha sido mucho más ambientado, que se ha venido trabajando con la comunidad, pero lo que sí estamos seguros es que, de las últimas informaciones que hemos tenido, es que el paramilitarismo y el narcotráfico unidos están tratando de bloquear esta zona.
por lo que el gobierno actuará de una forma clara y directa para evitar que esto se presente. Esta semana di la orden de atacar precisamente la zona de siembra de coca y de amapola, y hoy tengo la buena noticia que en un día destruimos 80 laboratorios cerca de San Blas y cerca de esta zona en el sur de Bolívar, donde claramente nos podemos dar cuenta de que es el narcotráfico ese mayor perturbador. 80 laboratorios, donde claramente vemos que ellos son los grandes financiadores de estas marchas, que lo que están buscando es defender su negocio. Y por eso ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, porque no puede seguir siendo el narcotráfico el mayor financiador de la violencia en este país. Financia la guerrilla, financia el paramilitarismo, financia la delincuencia común, y por eso le estamos pidiendo a la comunidad internacional que es con ellos y de la mano como tenemos todos que actuar frente a un enemigo común que se llama el narcotráfico, que reitero es ese gran financiador de la violencia en nuestro país. Ahí hemos impulsado la tesis de la corresponsabilidad, en que somos todos los países que de cierta forma productores o consumidores tenemos que trabajar en lugar de estar apuntándonos con el dedo acusador cómo podemos unir nuestros esfuerzos para poder trabajar frente a un elemento como es el narcotráfico. Y por eso simplemente quiero hablar muy corto, porque yo lo que quiero es que más bien ustedes pregunten el Plan Colombia. Precisamente por esa razón fue que creamos un programa y un plan integral para combatir el narcotráfico que se llama el Plan Colombia. El Plan Colombia es un plan de 7.5 billones de dólares proyectado en los próximos 3 años. De esos 7.5 billones de dólares, nosotros los colombianos estamos poniendo 5 billones de dólares de recursos propios de nuestro presupuesto. Cuando estamos hablando que los Estados Unidos está aportando 1.3, tenemos que resaltar que nosotros los colombianos gastamos entre 1 y 1.2 billones de dólares al año en evitar que la droga llegue a los mercados norteamericanos, que es plata que no estamos invirtiendo en nuestro país, sino que es plata que estamos nosotros invirtiendo para evitar de que llegue a las calles de Nueva York o de Washington, en lugar de estar invirtiéndolo en educación, en salud, en todo el tema que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos más pobres. Pero adicionalmente de esos 7.5 billones de dólares, también en eso queremos ser claros, el 80% del Plan Colombia es social, es inversión en el campo social. Porque aquí se ha querido llevar o traer a colación en que ese 20% restante, que es ayuda militar por parte de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, porque aquí también queremos ser claros, todos los recursos provenientes de los Estados Unidos no llegan al Ejército de Colombia, ni a la Armada Nacional, ni a nuestra Fuerza Aérea. Llegan a unos batallones que nosotros hemos creado en nuestro gobierno, que hemos denominado la Fuerza y los batallones antinarcóticos, para que podamos combatir ese enemigo común que es el narcotráfico. Y lo que hacen los batallones antinarcóticos es que de la mano con la Policía Nacional, en aquellas zonas y en aquellas áreas en que bien estamos actuando con fumigación o vamos a actuar con destrucción de laboratorios, es el ejército el que le tiene que prestar la protección a la policía para que a través de este proceso podamos nosotros también llegar a erradicar buena parte de estos cultivos industriales especialmente en los cuales nos hemos comprometido. Porque una cosa es lo que hay que diferenciar, el cultivo de 2 y 3 hectáreas y lo que nosotros denominamos los cultivos industriales de 100 y 200 hectáreas. Y simplemente les voy a contar a ustedes la historia de lo que pasó entre fines de diciembre y fines de enero, en que con una política clara, trabajando la mano Policía y Ejército de Colombia, logramos nosotros erradicar en un mes 30.000 hectáreas en el Putumayo de coca, especialmente en los sectores en que estaban los paramilitares y la guerrilla. 30.000 hectáreas de las 70.000 hectáreas que están en el Putumayo. Entonces a veces cuando vienen los periodistas americanos y nos dicen, pero presidente, las informaciones que tenemos es que usted atacó y fumigó cultivos lícitos. Le digo, esa es la mayor mentira que puede existir, porque creo que en cualquier país del mundo, no solamente en Colombia, si alguien fumiga 30.000 hectáreas de productos lícitos, de seguro que teníamos una revolución en las puertas de Bogotá. Por primera vez también la comunidad internacional ha entendido de que existen estas grandes plantaciones de las 100, de las 200, de las 300 hectáreas, que son las plantaciones industriales manejadas por narcotraficantes,
y no por el campesino común y corriente de la parcela de la hectárea o las 2 hectáreas en las cuales se está produciendo la droga. Entonces ahí creo que también hay una política clara de mostrar que toda esa ayuda, todo ese 20% que proviene de la ayuda internacional militar, tiene un único fin de combatir el narcotráfico y de ninguna manera la insurgencia. De ninguna manera la insurgencia, a no ser de que ellos estén involucrados en el proceso de cuidar las plantaciones, para lo cual sí tendrían que temer. Y por eso de la mano nosotros también hemos sido claros de buscar el fortalecimiento institucional de nuestras Fuerzas Armadas como las únicas fuerzas legítimas del Estado colombiano. Recibimos hace unos días los primeros 6 helicópteros Black Hawk para el transporte del Ejército, los 7. Tendremos 7 helicópteros artillados Black Hawk del Ejército colombiano. Pasamos de tener 18.000 soldados. Cuando llegué yo al gobierno en el año 98, 18.000 soldados profesionales. Aspiramos a terminar con 55.000 soldados profesionales. Vamos a ampliar el número de regulares. Entonces, en eso es lo que estamos comprometidos. Y qué mejor que trabajar en este tema de la paz, dentro de este Congreso también, porque al fin y al cabo reitero, como comencé, que ese es el elemento fundamental de nuestra competitividad. Más que muchos de los elementos que hemos visto que son fundamentales y en los cuales hemos avanzado y estamos avanzando. Y esperamos a seguir avanzando en los próximos 2 seminarios, en los cuales vamos a tener 3 seminarios antes de finalizar nuestro gobierno. Pero creemos que es mucho lo que se ha hecho, mucho lo que se ha avanzado, es mucho lo que hemos podido implementar y aplicar frente a estas políticas y esperamos que podamos seguirlo haciendo. Yo simplemente quiero ahora abrir a ustedes para poder compartir también sus inquietudes y preocupaciones. Aquí afortunadamente han estado el señor ministro de Hacienda, ha estado la ministra de Comercio Exterior, ha estado el señor director de Planeación Nacional, han estado los funcionarios del gobierno con los que ustedes han podido compartir buena parte de lo que es todo este proceso de recuperación del sector industrial y de la economía de nuestro país, y que también se comienza a respirar un nuevo aire, optimismo, en que comenzamos a ver que las cifras son cifras que nos muestran que el país está precisamente avanzando en este tema y que estamos seguros que vamos a salir adelante. Y entonces yo, por perdón suyo, ministro, vamos a dejar que los presentes puedan hacer algunas preguntas y podamos compartir. Creo que he puesto en dificultades a los... Si hay un micrófono, pues, bueno, ya tiene un micrófono, entonces para poder compartir. Mira, ahí hay uno. Yo formo parte del grupo de ingenieros de construcción y de consultoría que hemos venido aquí a suscribir hoy el convenio de competitividad para este sector. Señor presidente, yo he escuchado realmente con una gran complacencia el planteamiento que usted acaba de hacer, en el sentido de que el elemento primordial que hay que tener en cuenta para ser productivos y para ser competitivos es en Colombia, en esta particular coyuntura, la paz. Me complace sobremanera que sea esa la contribución que usted, como jefe del Estado, está dando a este Congreso, centrado precisamente en el tema del capital social. Se lo agradecemos de veras. Y ya que usted anuncia todas estas buenas noticias sobre la forma como ha empezado a desarrollarse el proceso de paz después del descongelamiento, yo quisiera en particular señalar el punto que usted ha dicho sobre el cese de hostilidades dentro de ese proceso. Y a mí me parece que es muy importante entender bien qué significa dentro de este contexto la palabra hostilidades, porque yo creo que dentro de ese cese de hostilidades, y aquí es a donde viene mi reflexión, tiene que ocupar un lugar principalísimo, primordial, el secuestro.
A mí me parece que ese es un punto particular que debe formar parte de la agenda del cese de hostilidades. Y me parece que si empezamos por ahí y si logramos un acuerdo sobre ese punto crucial, se estará restableciendo en una forma muy importante la confianza de todo el país y por consiguiente la confianza del sector empresarial. Es decir, que con eso estaríamos haciendo un aporte fundamental a la confianza y al capital social del sector empresarial. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que, Roberto, hay dos cosas que defender. Es decir, el secuestro no puede tomar como hostilidades en este caso. El secuestro se tiene que tomar como claramente lo estamos proponiendo nosotros en la agenda, como un tema humanitario y de respeto al derecho internacional humanitario. Por eso hablamos de dos temas distintos. En el tema de las personalidades que nosotros estamos invitando que se hagan partícipes para el tema del derecho internacional humanitario, por eso estamos hablando de temas como las masacres, de temas como el secuestro que estaría en ese acuerdo humanitario, de temas como exclusión de la población civil, de no uso de armas que tengan que ver precisamente o de armas no convencionales en el medio de conflicto, como es el caso de la utilización de los cilindros de gas, temas que tienen que ver como el caso también del ataque a la infraestructura que está viviendo el país. El cese al fuego, como lo dice claramente, es buscar los mecanismos que nos permitan llegar, en ese caso, a la confrontación directa que se está viviendo en el país, pero tenemos que ir mucho más allá. Y por eso creemos que podemos avanzar mucho más rápido, creemos nosotros en el tema de los acuerdos humanitarios, que inclusive el cese de hostilidades. Y por eso hemos querido muy rápidamente conformar esa comisión, como es nuestro propósito de común acuerdo, para que personalidades nos puedan recomendar a la mesa de negociación mecanismos que nos permitan avanzar muy rápidamente. Pero aquí usted toca un tema que es muy importante y que creo que se tocó en Maguncia y que se viene tocando a nivel nacional y donde el sector privado va a tener que aportar y donde el sector privado hoy que estamos aquí va a tener que jugar. Puede que la guerrilla tome la decisión de no secuestrar, pero tenemos que tener el elemento que ese es un medio de financiación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el país para buscar los mecanismos y la comunidad internacional para llegar a esos mecanismos y procedimientos? Y por eso yo he resaltado que es fundamental el proceso que está viviendo el país con el tema de la vinculación del sector privado al proceso de paz. Fundamentalmente lo están haciendo en la Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué significa? Aquí está por lo menos el ministro Ramírez Ocampo, que trabajó en El Salvador. Buena parte de la problemática en Centroamérica fue que la comunidad o el sector privado llegó al fin del proceso, no llegó al comienzo del proceso, llegó al finalizar el proceso. Y aquí yo creo que hay un elemento muy importante y es que el sector privado está participando hoy al inicio del proceso con alternativas, soluciones y propuestas para el tema de la paz. Y por eso toda esa participación que hoy está haciendo el sector privado nacional, con la colaboración del sector privado internacional, con la participación de la comunidad internacional, nos van a permitir muy rápidamente avanzar en este tipo de acuerdos y al final aspiramos a que podamos, como lo estamos planteando ahora, lograr acuerdos en la mesa y como se lo hemos propuesto inclusive hoy y lo hemos hecho a la mesa de negociación, en que hay que ir avanzando, en que hay que presentar proyectos. El sector privado en eso ha venido colaborando y está haciendo propuestas no solamente al gobierno, se ha sentado a trabajar también con la guerrilla para que ellos puedan tener la tranquilidad de que las propuestas no tienen ningún fin distinto al que pueda aportar a una solución. Estamos trabajando en el tema del empleo, que es difícil avanzar en él. Vamos a trabajar en el tema de la reactivación como lo estamos planteando hoy, en todo el tema económico también con ellos, pero creo que hay otra serie de temas en los cuales el sector privado va a ir aportando y ha ido aportando elementos muy importantes en los cuales podamos comenzar a llegar a acuerdos frente a algunos de estos temas y avanzar. Cese de hostilidades, hay propuestas. No las podemos, lógicamente, por parte del gobierno, no las puedo hacer públicas porque hay el compromiso en la mesa de que son privadas hasta que salga, pero hay una propuesta y muy seria del gobierno sobre el tema del cese al fuego y de hostilidades. Hay una propuesta por parte de las FARC sobre el cese al fuego y hostilidades y por eso la importancia de que por primera vez vamos a comenzar en los próximos días a hacer ya la evaluación de esas dos propuestas. Pero de la mano, Roberto, tenemos que trabajar en claramente los acuerdos humanitarios que nos permitan, en buena parte y como elemento fundamental, la exclusión
de la población civil del conflicto armado que estamos viviendo en nuestro país. Señor presidente, Joseph Fenen de la Cámara Colomboamericana, ¿cómo está? Lo felicito. Realmente lo felicito, y cuando pedí el micrófono, básicamente ya usted estaba contestando la pregunta que le iba a hacer. La pregunta básicamente era, yo estuve en un foro el año pasado, donde básicamente se hablaba de que muchas veces la noticia negativa del país es la que sale pues al exterior, y que realmente nosotros no hacíamos un suficiente esfuerzo por acompañar al gobierno y al país en mejorar la imagen. Yo comentaba desde el 95, nosotros hemos estado yendo a Washington, y quisiera, y creo que usted acabó de decirlo, que efectivamente yo creo que cuando cada empresario o cada gremio viaje al exterior, podemos jugar un papel muy importante y muy grande comentando la realidad y las verdades de este país. Y efectivamente yo creo que muchos empresarios en este salón y los dirigentes de los gremios queremos acompañarlo en esto, señor presidente, en todos los rincones del país donde vayamos. Muchas gracias. Yo simplemente quería hacer un comentario aquí porque creo que es importante. Y lo hablamos permanentemente con la ministra de Comercio Exterior. Y la verdad que hay que decirlo, a veces el gobierno se siente solo. Aquí tenemos la preocupación, oiga, presidente, y los acuerdos comerciales, ¿y dónde están los acuerdos? Y muy pocos empresarios en muchas oportunidades nos han acompañado a las visitas que hemos hecho. Yo insisto y quiero reiterar que el tema de la diplomacia personal es muy importante. Y me imagino que sucede lo mismo en los negocios. Es distinto posiblemente hacer un negocio con un taiwanés que llama a un colombiano a ofrecerle las oportunidades de mercado, a sentarse y haber hablado y haberse visto frente a frente. De seguro que el negocio puede ser distinto y existirá o no la confianza, habrá la posibilidad o no. Y aquí hay muchos amigos que afortunadamente han sacado buen provecho de esas giras internacionales. Tenemos el caso de los amigos de Leonisa, que llevan buscando mercados y en algo hemos podido aportar a que ellos estén exportando. Hace tan solo una semana Fedegan fue a pedir la certificación de no aftosa para el país. Y qué bueno uno poder hablar con un ministro y decirle, mañana se presenta, señor ministro, la posibilidad de que Colombia pueda exportar carne y que se va a convertir además en uno de los elementos fundamentales para el país, y que los ministros puedan decir cualquier preocupación, yo llamo a mi colega mañana, le voy a plantear, presidente, haber hablado con el presidente Chirac, haberle dicho al presidente que él estaba dispuesto a colaborar. En fin, yo creo que hay unos temas hoy que son fundamentales. El caso cafetero, que lo hablamos con los franceses y que se constituye en uno de los factores fundamentales del mercado hoy en día. Ese tema de las relaciones internacionales, yo creo que el país tiene que comenzar a entender, y ha ido entendiendo, que en buena parte esas puertas que estamos abriendo, al fin y al cabo, los únicos beneficiarios son ustedes. Para eso es que estamos trabajando. Es decir, si nosotros mejoramos las relaciones con Estados Unidos, yo voy el próximo lunes o martes a reunirnos con el presidente Bush. ¿Y a qué voy a hablar? A nombre de ustedes. Vamos a hablar del tema comercial. Nosotros se lo dijimos al presidente Clinton y se lo hemos retirado al presidente Bush. Vamos a buscar una plata, lógicamente, para mantener unos programas. Pero el elemento fundamental no es precisamente el Plan Colombia en esta oportunidad. Es decirle, como se lo dijimos al presidente Clinton, nosotros no queremos plata, presidente Clinton. No nos den $1 a Colombia. No queremos $1. Va a ir precisamente con la violencia. Y a eso es lo que vamos a ir. A reunirnos con el presidente Bush, buscar la posibilidad de reunirnos con el US Trade Representative, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, hablar con la banca multilateral para poder compartir con ellos, abrirles precisamente mercado a ustedes. Y vamos a Malasia a buscar la posibilidad precisamente de generar desarrollo alternativo para las zonas de coca y amapola con la palma africana. Colombia tiene hoy la posibilidad y el potencial de sembrar 3 millones de hectáreas. Los malayos tienen la experiencia. Entonces vamos a ir a buscar recursos, vamos a ir a buscar precisamente socios para que se reúnan con los empresarios, con los colombianos. No sé, Marta Lucía, cuánta gente vaya a ir, pero por lo menos nosotros vamos a ir a ver las plantaciones y a buscar negocios y ver cómo podemos abrirle las puertas a los colombianos. Y de ahí vamos a pasar a la India, a todo el tema de ciencia y tecnología. Porque
que Colombia es donde tenemos un legado que dejarle a nuestros jóvenes, que es precisamente todo el tema de la capacitación en software, de abrir esa posibilidad para nuestro país, donde el sector privado es fundamental en esas alianzas estratégicas para precisamente convertir a Colombia también en un país con un potencial fundamental en este sector. Entonces yo creo que lo importante es que todas estas relaciones que podamos abrir, qué bueno que sean, es con ustedes. Hace tan solo 15 días o menos de un mes venimos de Francia, y ya ayer la Andy, tuvimos la oportunidad de almorzar con 15 grandes empresarios franceses. Creo que cuando llegamos a Francia se habían inscrito 4 o 5 y llegaron 20. El tener la oportunidad de ir a compartir con ellos, de hablar con ellos. Tuvimos la oportunidad de estar en Estocolmo, en el Press Club, y estaba cerca de 80 o 100 empresarios a gusto a vivir, y por la noche invitación con los grandes empresarios que nos hicieron ellos para compartir. Y como decía ahora nuestro amigo conferencista, esta semana o la próxima semana viene ya un seminario de transporte que vamos a hacer Suecia y Colombia, que va a ser también un tema muy importante. Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar claramente lograr sacar ventajas a estos temas. Y simplemente decirles aquí que vamos a los Estados Unidos precisamente a esto, a trabajar el tema comercial, en que tenemos que buscar un mecanismo que nos permita a los colombianos obtener esas posibilidades, porque tenemos que entender, y lo hemos dicho, que frente no solamente al conflicto hoy, sino que cada empleo que le quiten hoy al país, cada empleo que perdamos en la maquila es una posibilidad de que se vaya un hombre más a la guerrilla. Cada cuadra que dejemos sembrar de café por la falta de competitividad y de ponernos de acuerdo los países productores es una hectárea más que puede caer para la coca o para la amapola, un desempleado más que vamos a tener. Y en fin, por eso vamos a ir a hacer los contactos con el nuevo gobierno y además que consideramos nosotros que verdaderamente debe ser un honor para el país. El presidente Bush ha recibido al primer ministro de Canadá como su vecino, hoy se reúne con el presidente Fox como su vecino. El próximo fin de semana se reúne con el primer ministro Blair como su aliado y su socio. Ya vieron hoy, desafortunadamente, se atacó Bagdad también en la tarde de hoy a un centro de comunicaciones. Y el cuarto presidente que recibe es el presidente de Colombia. Yo creo que hay una señal clara en que ellos están dispuestos a trabajar, en que han entendido, como lo expresó el presidente Clinton en su visita a Colombia, de que la política frente al narcotráfico es una política bipartidista y es una política de Estado de los Estados Unidos, que tenemos que trabajar de la mano para combatir a ese enemigo común que es el narcotráfico, y qué mejor manera de generar condiciones que nos permitan competir a los colombianos y generar el empleo que tanto estamos necesitando. Yo quiero, doctor Varela. De Varela S.A. Yo tengo para usted 2 mensajes de gratitud y 2 sugerencias muy respetuosas. El primer mensaje de gratitud por haberme invitado a este 4º foro. La verdad es que en la medida que he venido participando de los foros, he notado, no solamente en mí, sino en mis colegas, cómo la confianza en la economía del país se ha venido recuperando. Y no por las generalidades que se hablan en los foros, sino por la estrategia por ustedes utilizada en el sentido de, con la humildad que les está caracterizando, poner a los ministros de su gobierno a rendirle cuentas a los colombianos, a hacer la tarea, y no solamente hacer la tarea, sino a cumplir con la tarea. Hoy hemos visto cómo el ministro Santos ha mostrado, o el día de ayer, su tarea cumplida, cómo el ministro de Hacienda ha mostrado su tarea cumplida, cómo la ministra Marta Lucía, con su terquedad y su tenacidad y su insistencia, nos sigue congregando a cobrar o recobrar la paz en Colombia. Lo segundo, presidente, es su terquedad y su tenacidad en darle nuevamente confianza a los colombianos y en haber logrado la confianza de la comunidad internacional. Mis 2 sugerencias son en el siguiente sentido. Primero, la verdad, presidente, que la dimensión del Plan Colombia es bien amplia, pero es muy estrecho
el conocimiento que los colombianos tenemos del Plan Colombia. En el Congreso de Estados Unidos, durante 2 años, estuvieron estudiando minuciosamente el Plan Colombia. Yo preguntaría en este recinto, ¿cuántos de los colombianos hemos leído, cuando sea por encima, el Plan Colombia? ¿Cómo podemos ayudar al gobierno si realmente, y al proceso de paz que es de todos, si no hemos leído ni entendido el Plan Colombia? Yo pienso que a través de las universidades, a través de los gremios, debe ponerse como una tarea específica conocer y explicar el Plan Colombia. La segunda sugerencia respetuosa, señor presidente, es aprovechar un momento especial que vive el país, y es en el momento en que se está terminando el servicio militar obligatorio, aprovechar esa coyuntura para vincular a los jóvenes que están perdiendo la esperanza en el país a servir públicamente a las comunidades, y en eso empatamos con el tema de hoy de capital social y de humanizar a Colombia. Yo pienso que si los jóvenes los ponemos a trabajar un semestre en lugar del servicio militar obligatorio en los programas de trabajo comunitario, de beneficio comunitario, estamos recobrando también en ellos la esperanza y lo estamos reteniendo, señor presidente. Muchas gracias, Óscar. Sí. Agradecerle, Óscar, sus palabras y la verdad sí, posiblemente hemos sido y aceptamos las críticas en que hemos expresado más opiniones o ha seguido más discusiones del Plan Colombia por fuera que por dentro, a pesar que aquí lo hemos hecho en el Congreso, lo hemos hecho en todo la discusión del plan de desarrollo, estaba involucrado precisamente en todo el recorrido que se hizo en el país por la explicación y la complementación del plan de desarrollo. Tuvimos la oportunidad de expresarlo, se ha discutido en el Congreso, pero creo que todavía falta mucho más, precisamente el conocimiento de las implicaciones, porque yo reitero, el Plan Colombia, no hay plan social más grande que se haya hecho en el país que el Plan Colombia. Si estamos hablando de 80% de 7.5 billones, más de 5 billones de dólares en inversión social, no creo que haya existido en este país un programa de estas dimensiones, y por eso aspiramos a que podamos nosotros trabajar de la mano y recoger de la comunidad internacional también los recursos que nos permitan generar precisamente las posibilidades de implementar. Y por eso ahí muy rápidamente, para no cansarlos, dentro del Plan Colombia hay 2 o 3 elementos que son fundamentales de lo que usted plantea. El de empleo en acción, el que vamos a trabajar precisamente en generar con los alcaldes y con los gobernadores proyectos de beneficio social que no sean superiores a los 300 millones de pesos y que no tengan un plazo mayor de ejecución de 3 meses para comenzar a captar esa mano de obra no calificada, especialmente, reitero, en los sectores más pobres y más marginados. Segundo, con el SENA hemos diseñado el programa de capacitación de jóvenes, especialmente en las áreas tecnológicas, donde podamos muy rápidamente también, con la participación del gobierno, dotando de recursos para que de la mano con el sector privado podamos capacitarlos y buscar la posibilidad de los mecanismos que nos permitan llevar a estos jóvenes a trabajar en el sector privado. En tercera instancia, también estamos implementando ya al interior del gobierno y también en Empresa Colombia la posibilidad de generar el crédito educativo para evitar que los jóvenes salgan precisamente a buscar un empleo y que puedan tener la posibilidad de acudir a un centro universitario. Y para eso estamos generando los fondos especiales para que muy rápidamente y a través de mecanismos muy rápidos los jóvenes puedan acceder al crédito y de esta manera puedan acceder a la universidad. Ustedes recuerdan que en muchas ocasiones en mi campaña electoral yo hablaba de devolverle el crédito a la palabra, que yo creo que hay jóvenes que reúnen requisitos mínimos de ICFES, que a veces en ocasiones no tienen la posibilidad de garantizar un crédito, pero toda la experiencia del ICETEX, quienes estudiaron con crédito educativo, posiblemente ellos eran las mejores buenas pagas, que cuando terminaban sus estudios siempre pagaron sus estudios para otro colombiano que estuvo o que estaba en las mismas dificultades de ellos pudiera entrar a estudiar. Entonces debemos devolverle a esos jóvenes colombianos esa posibilidad, porque tenemos que entender que frente precisamente a la situación económica que está viviendo el país, a temas como precisamente la crisis en el Valle o temas como el caso de los desplazados, hoy lo que nos estamos encontrando es que la mujer y los jóvenes en buena parte en estas áreas han salido a buscar un empleo y no tenemos hoy la posibilidad de cubrir esa demanda que hoy están exigiendo los colombianos.
porque en buena parte ustedes han sido los grandes generadores de empleo. Estamos hablando que en el pasado cuatrenio se generaron un poco más de 500.000 empleos, 516.000 empleos en 4 años, en tan solo 2 años de este gobierno. Con la crisis que nosotros hemos venido sufriendo, se han generado cerca de 820.000 nuevos empleos a nivel nacional, y en buena parte ha sido gracias a ese esfuerzo y a ese empeño de ustedes. Pero lógicamente la crisis que se nos ha presentado y que se nos presentó iniciando el gobierno internacional y consigo lo que trajo consigo la crisis nacional, lógicamente hemos tenido, y como lo estamos viendo en buena parte de los análisis de las cifras, que esos jóvenes y las mujeres han salido a buscar ese complemento para poder subsistir en sus hogares. Pero creo que ahí hay planes y programas que, adicionalmente a lo que estamos haciendo con ustedes, lo que está haciendo el sector industrial, si nosotros logramos en buena parte, y por eso vamos a trabajar y vamos a insistir en acuerdos comerciales con los Estados Unidos, que serían uno de los medios más importantes para generar empleo en el país, y en buena parte recursos del Plan Colombia que van a comenzar a entrar, y trabajando en la comunidad internacional, como lo hemos hecho con el ministro de Agricultura también, impulsando el campo colombiano, como hoy también vemos en él una recuperación, en buena parte vamos a comenzar a generar ese empleo que tanto están necesitando los colombianos. Eugenio. No tenga duda frente a la solidaridad del empresariado colombiano, por una rotunda convicción frente a la salida negociada del conflicto. Sobre eso, señor presidente, tenga la certeza del acompañamiento. Y una pregunta corta en vez de una intervención larga. Su presentación fue muy juiciosa y minuciosa frente a la insurgencia de las FARC. Queremos saber, frente a la insurgencia del ELN, ¿cuál es la salida a la radicalización de las comunidades que se oponen al despeje con el ELN? Es decir, ¿qué hará el gobierno si las comunidades no ceden? Gracias, señor presidente. Eugenio, es que yo creo que el problema no es de las comunidades. Bueno, insisto, porque además hemos visto que hay comunidades a favor que vemos que el caso del gobernador, los propios alcaldes, ellos están interesados en buena parte también que se llegue a la posibilidad de tener una zona de encuentro con el Ejército de Liberación Nacional. Existía la preocupación de las reglas, del reglamento, y yo creo que, como lo conoce hoy el país, ese reglamento que nosotros hemos acordado con el Ejército de Liberación Nacional es clarísimo, y sobre todo que, reitero, tiene ese objetivo fundamental, que es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la zona. Hay una comisión de verificación internacional, hay una comisión de verificación nacional. Se han fijado claramente en la zona los límites de esa zona, creación en que todas las autoridades estén presentes en la zona, llámense jueces, policía cívica que estamos también diseñando, en fin. Yo creo que algún día hablábamos con Augusto y decíamos, el reglamento del ELN es como para que todos nos fuéramos a vivir allá. Es decir, yo creo que se ha avanzado de verdad en el caso del ELN, inclusive con normas que veíamos que van por encima de la Constitución Nacional, porque la garantía fundamental es la que nosotros quisimos darle a la comunidad para evitar que se presentaran casos de denuncias, porque todavía no conocemos en buena parte muchos de estos hechos que sean claros y directos, pero por lo menos de denuncias de hechos que se presentaban en la zona de distensión. Entonces, hemos avanzado muchísimo más allá, y por eso lo que le hemos dicho, ahí lo que estamos viendo es claramente un conflicto en este momento, como y lo hemos reiterado, todas las informaciones del gobierno dan a entender que los paramilitares estén metidos ahí, es el tiempo de la cosecha de la coca, por eso les daba yo la información de que en esa zona haber destruido en tan solo un día 80 laboratorios, claramente es una presencia del narcotráfico que está financiando a los campesinos para ir a evitar de que presenten una zona de encuentro. Pero por último, la paz la tenemos que hacer todos los colombianos. Y aquí lo que tenemos que pensar es que puede ser posible que 2 o 3 comunidades influidas con factores exógenos puedan no llevar a una zona de encuentro. Pero el país tiene que entender que hay una dificultad con un movimiento que quiere hacer la paz, un movimiento que ha estado dispuesto a hacer la paz y que lógicamente sabemos que tienen las posibilidades, como lo estamos viviendo hoy, de ataques terroristas, de perturbación precisamente a la población civil, y que claramente ellos también están buscando un espacio, porque tenemos que ser claros, posiblemente el mecanismo de las zonas de encuentro de paz, por algunos son criticados, hay escepticismo, pero es mucho lo que se ha avanzado, porque lo que tenemos que ver también es que son elementos únicos,
Es decir, yo digo que cada proceso de paz tiene su huella digital. Nosotros no nos podemos comparar con Irlanda, ni nos podemos comparar con los centroamericanos, ni nos podemos comparar con los israelíes, en este caso, y los palestinos. Pero aquí creamos un mecanismo que nos da la posibilidad de encontrarnos para sentarnos a hablar al interior del país. Y buena parte de la zona de encuentro se generó fue precisamente porque se tomó la decisión de que los colombianos unilateral o bilateralmente, gobierno y guerrilla, definíamos nuestras diferencias en nuestro país. Y por eso a esa zona de encuentro que se realizó y que se está desarrollando con las FARC, frente a las críticas, lo que quisimos hacer fue blindar igualmente la zona de encuentro con el Ejército de Liberación Nacional. Y aquí hay unos factores que son distintos, porque aquí, con el caso del Ejército de Liberación Nacional, y vuelvo, y también aquí lo repito, los procesos son absolutamente distintos. Tampoco podemos comparar el Ejército con la FARC con el Ejército de Liberación Nacional. En caso del Ejército de Liberación Nacional hay unos factores que son muy importantes. Una vez se tenga la zona de encuentro, ellos han dicho que en 9 meses estarían dispuestos a firmar un acuerdo de paz o a continuar en el conflicto armado. Por lo tanto, ahí se ha fijado término. Desde el primer momento, y aquí está Sabas que estuvo, desde el primer momento ellos han dicho que si se realiza la convención nacional, estarían dispuestos a firmar la paz en 9 meses. Y un tercer elemento, que ellos han buscado ya el mecanismo de la convención nacional para poder avanzar muy rápidamente en el proceso de paz. Y al fin y al cabo la comunidad nacional o la convención nacional es la sociedad civil participando de la mano con el gobierno y con el Ejército de Liberación Nacional frente a la búsqueda de un proceso de paz. Entonces yo creo que hay que buscar la oportunidad de darle la paz también con este otro grupo insurgente. Y al fin y al cabo también se le tiene que dar la buena fe. Hay delincuencia común. ¿Y a quién y a dónde se están denunciando esas masacres? Inclusive hoy hay un mecanismo alterno en que puede ser mucho más importante frente a la protección de sus propios derechos, pero hay un elemento fundamental, y es que la comunidad internacional está dispuesta a trabajar en la zona del sur de Bolívar, de invertir en proyectos fundamentales como el caso de la palma africana, en que hay países, inclusive países, que han estado dispuestos ellos de forma unilateral a tomar de la mano proyectos para ellos patrocinarlos, pero lógicamente también lo que ellos están pidiendo es la posibilidad de tener una zona de encuentro que les permita a ellos trabajar de la mano con las comunidades frente al tema del proceso de ley. Entonces nosotros aspiramos, ese fue nuestro compromiso, el compromiso del gobierno fue el de informar, después del acuerdo de Bucaramanga, de informar precisamente a las comunidades. Hoy está ya el señor Alto Comisionado, de la mano con el resto de la oficina del Alto Comisionado, hoy están en la zona del sur de Bolívar, hablando con las comunidades, compartiendo con ellas sus inquietudes, y nosotros aspiramos a que haya absoluta claridad con las comunidades, que es lo que nos interesa, y que podamos avanzar muy rápidamente con el Ejército de Liberación Nacional. Ellos han dicho que estarían dispuestos inclusive a acuerdos humanitarios muy rápido, en que podíamos llegar a acuerdos que nos van a beneficiar a todos los colombianos. Ahí está Germán, ahí señor alcalde. Mi nombre es Germán Cardona, yo soy alcalde de Manizales. Muy breve, simplemente para ratificar lo que el presidente dijo sobre el tema de Plan Colombia ante una pregunta del doctor Varela. Y lo que pasa es que en este país somos pesimistas por naturaleza, pero les quiero decir que ese Plan Colombia no es un plan para la guerra, sino un plan para la paz. Nosotros en Manizales estamos desarrollando 2 proyectos que mencionaba ya el presidente. El uno es un programa de empleo para gente de los estratos 1 y 2 de la población, donde la misma gente está desarrollando su propio proyecto, unas canchas deportivas, mano de obra de la comunidad. Y el segundo es un programa muy bonito que ojalá los empresarios de Colombia lo imitaran, lo estamos haciendo con los empresarios de Manizales, donde ellos están empezando a capacitar jóvenes desempleados para después vincularlos a sus empresas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Afortunadamente creo que ya tengo que terminar y hoy hablábamos con el señor alcalde de Manizales, precisamente me decía, mire, presidente, los 2 primeros proyectos de Empresa y Plan Colombia están en Manizales y vamos a ir a inaugurarlos, como un mecanismo para demostrar que en corto tiempo podemos ir avanzando y llamar la atención al resto de mandatarios municipales para trabajar con ellos. Bueno, espero no quitarles más tiempo, la verdad que parece que, seguro me imagino habrá un vuelo ahora que van a viajar varios. Creo que tenemos 2 reuniones más, Medellín, al parecer será nuestro 5.º encuentro,
en la ciudad de Medellín, era sorpresa, y el sexto será en Santa Marta, ¿no? Donde pues seguiremos rindiendo cuentas, y la verdad pues el discurso en todo caso creo que estaba bueno sobre capital social, ahí se los dejo, pero qué bueno haber podido compartir con ustedes. Muchas gracias.